¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tener más elementos para analizar la realidad y saber cómo nos afecta y de qué manera tendrá consecuencias esto que sucede en nuestro entorno. Decían las personas más mayores que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y hay casos en los que podría aplicarse un concepto de esta naturaleza, una premisa de esta naturaleza o una sentencia popular de esta naturaleza, de que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Podría aplicarse en el caso de aquellos políticos que reiteran sus perniciosas conductas suponiendo que nunca les va a suceder nada. Y puede usted imaginarse seguramente decenas de casos de aquellos que reiteran su conducta inapropiada, indebida y en algunos casos hasta delictiva. Pero hoy no nos vamos a referir en general a los políticos, sino a uno en específico. ¿Por qué? Porque muchas veces ha lanzado el cántaro al pozo y en cualquiera de estos intentos el cántaro se va a romper. Porque mañana viernes, 1 de agosto del 2025, por segunda ocasión desde el año 2022, la sección instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizará si existen bases para iniciar un procedimiento legislativo que podría derivar en la declaración de procedencia de la acción penal en contra del senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche acusa del presunto desvío de 83 millones de pesos. Esto significaría que Alito Moreno, quien gobernó Campeche del 2015 al 2019, perdería el fuero, eso que conocemos como inmunidad constitucional, y podría ser detenido y puesto a disposición de un juez que valorara si debería quedar sometido a proceso penal. Hay situaciones que parecen imposibles, porque sabemos que los políticos son muy mañosos y siempre encuentran la manera de hacer algún acuerdo, alguna alianza o revivir alguna complicidad para sobrevivir dentro de sus propias triguiñuelas. Sin embargo, nunca tampoco hay que perder la esperanza de que en algún momento pueda llegar la justicia y pueda aplicársele a algunos que la burlan permanentemente. Usted sabe también que estamos apenas acercándonos al primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ha estado muy ocupada atendiendo los estropicios que causa la veleidosa conducta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero eso no significa, creo yo, que la presidenta no observe otras situaciones. Por lo tanto, no hay que descartar que la reactivación de la petición de la acción de procedencia en contra de Alito Moreno pueda en esta ocasión tener consecuencias reales. El pasado jueves 25 de julio, y lo vemos en la diapositiva número 2, el pasado jueves 25 de julio del 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche publicó en la red social X un escueto comunicado que advertía: la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Campeche ratifica su compromiso con el combate a la corrupción, presentando y ratificando ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicitud de declaración de procedencia en contra del ex titular del Poder Ejecutivo del Estado. Se refiere al gobernador del 2015 al 2019, justamente el periodo en el que estuvo Alejandro Moreno Cárdenas, conocido más con el tristemente célebre apodo de Alito. Y este mensaje que se publicó, como le decimos a usted, el jueves 25 de julio, pasó un poco desapercibido en su momento y tuvo repercusiones unos días después. ¿Por qué? Pues por la forma como está redactado y cómo fue publicado. Presentamos al Congreso de la Unión la solicitud de declaración de procedencia en contra del ex titular del Poder Ejecutivo del Estado. Y no es muy común el término solicitud de declaración de procedencia. Y tampoco la gente suele ser muy acuciosa para decir quién es ese ex titular del Poder Ejecutivo del Estado 2015-2019. El asunto es que finalmente la petición está
en la Cámara de Diputados y la Comisión Jurisdiccional tendrá que analizarla mañana para decidir si existen elementos que obliguen a activar el caso en contra de Alito Moreno. La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a Alito Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados Federal, apoyada en la presunción de que el dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero durante su gestión como gobernador de aquella entidad. Como usted puede ver, el catálogo de delitos que se le atribuyen al actual dirigente del PRI son bastantes: enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. El 3 de septiembre del 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la sección instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero de Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, en carácter de presidente, y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, Leonel Godoy Rangel, el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Abimeri, y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira. Estamos hablando de la legislación que estuvo en funciones del 2021 al 2024. Bueno, el asunto no prosperó y se quedó en la congeladora debido a que una diputada del PRI llamada Yolanda de la Torre Valdés, muy cercana a Alito Moreno, presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional respaldada por el tricolor para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028, en apoyo, por supuesto, de las tareas y combate al crimen organizado, un asunto que era y sigue siendo prioritario para Morena y para el gobierno de la Cuarta Transformación. La referida reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de septiembre del 2022 y en la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2022. Curiosamente, a partir de que el PRI presentó esa iniciativa para apoyar justamente uno de los asuntos prioritarios de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación, como por arte de magia, el proceso para analizar la declaración de procedencia de la acción penal en contra de Alito Moreno, ¡pum!, se fue a la congeladora. Y ahí se quedó. Vea usted en la diapositiva número 6 estos sonrientes rostros y ojalá se los grabe bien, porque ahí hay algunos personajes que son parte de la comisión jurisdiccional. Vemos ahí, por ejemplo, el caso del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, al centro, el de barbitas y de corbata morada, y también vemos a algunos miembros de la oposición, como es el caso, por ejemplo, de Rubén Ignacio Moreira Valdés y de Germán Martínez Cázares. Ellos, Moreira Valdés es del PRI y Martínez Cázares es del PAN. Ese cóctel y es parte de los 15 diputados que integran la comisión jurisdiccional, que es de donde se deriva la designación de la sección instructora, que es la que debe documentar los casos y las peticiones tanto de la acción de procedencia de la acción penal para someter a juicio penal a algún político en funciones, o el juicio político para destituirlo con el propósito de inhabilitarlo para sus tareas en el servicio público. La comisión jurisdiccional está integrada por 15 diputados federales. Es la que designa de entre sus miembros a los 4 integrantes de la sección instructora. Esta comisión es presidida actualmente por el morenista Hugo Eric Flores Cervantes y participan en ella 7 de sus compañeros de partido. Esto lo vemos en la diapositiva número 9. Ahí ve usted a Hugo Eric Flores Cervantes. Si le suena conocido el nombre,
es por una razón muy comprensible, porque él forma parte del comité de apoyo de un grupo importante de iglesias evangélicas que están promoviendo la formación de un partido político en este momento, con la idea de tratar de conseguir el registro el próximo año. Pero por vía de mientras, Hugo Eric Flores Cervantes es diputado federal de Morena y encabeza la comisión jurisdiccional en el 2025. Ahí ve usted a Gabino Morales Mendoza, Adriana Belinda Quirós Gallegos, Eduardo Castillo López, Estela Karina Piceno, Daniel Andrade, Agustín Alonso y Juan Hugo de la Rosa. Todos esos que ve usted en pantalla son los 8 diputados de Morena que integran la comisión jurisdiccional. Y en la diapositiva siguiente, la número 10, vemos el resto de los diputados del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, de Movimiento Ciudadano y del PAN y del PRI, que integran la Comisión Jurisdiccional 2025. En esta diapositiva 10 vemos los diputados aliados de Morena y los de oposición. Ahí ve usted a Mari Carmen Bernal Martínez del PT, Lilia Aguilar Gil del PT, Alejandro Avilés Álvarez del Verde, Raúl Bolaños Cacho Cue del Verde, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, quien era priista, fue gobernadora priista de Yucatán y ahora aparece como diputada del partido Movimiento Ciudadano. También está ahí Germán Martínez Cázares del PAN, que usted recuerda cuando empezó el gobierno de López Obrador, andaba de morenista y después se regresó al PAN. Y Rubén Ignacio Moreira Valdés, quien fue gobernador del estado de Coahuila, priista, coordinador de los legisladores del PRI, y estos dos últimos, Ivonne Araceli Ortega de Movimiento Ciudadano y Rubén Ignacio Moreira Valdés, son parte también de la Junta de Coordinación Política, donde dirían los diputados se toman los principales acuerdos políticos y donde diría la gente común, donde se hacen todos los enjuagues que son importantes y todas las triquiñuelas que les interesan a los coordinadores de los partidos. Morena y sus aliados tienen mayoría de 3-1 en la sección instructora que deberá analizar la petición de la declaración de procedencia de la acción penal en contra de Alito Moreno. Es muy importante que usted tenga claro esto. Los diputados de Morena y del PT y del Verde son mayoría en la comisión jurisdiccional, que es la que designa los 4 diputados que integran la sección instructora, que es así como la comisión que, digamos, integra el expediente o la averiguación previa legislativa para saber si le quitan el fuero a Alito Moreno. Y es importante que lo sepa usted para que también tenga presente si estos diputados cumplen con su obligación o no cumplen, si mandan a la congeladora esta petición o si rigurosamente investigan para saber si hay elementos para que Alito Moreno tenga que enfrentar a un juez penal. En la siguiente diapositiva vemos los diputados que integran ya esta sección instructora en particular de la Cámara de Diputados, que son los que tendrán que decirle al Pleno de la Cámara de Diputados si hay elementos para iniciar el proceso para quitarle el fuero a Alito Moreno. Mañana se reúnen estos diputados y mañana tendrán que analizar el asunto y tendrán que dar una opinión al respecto. Esta integración de la sección instructora, que es muy importante, porque no todos los días se analiza la posibilidad de quitarle el fuero, la inmunidad constitucional a un diputado o a un senador. Esta integración quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación por un acuerdo con el que se integró esta sección instructora y se publicó el jueves 7 de noviembre del 2024. Es decir, se cumplió toda la formalidad y esos personajes que usted ve en pantalla serán los responsables en primera instancia de decidir si hay que iniciarle el proceso a Alito Moreno para quitarle el fuero o si lo exoneran desde el principio. El 7 de junio, vámonos a aquellos lodos de los que viene embarrado Alito Moreno desde el año 2022. El 7 de junio del 2022, firmada por el reportero Eduardo Buendía, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
Y lo menciono por una razón, porque esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue fundada por un aliado político de Alito Moreno Cárdenas, por el empresario Claudio X González, impulsor de la alianza opositora Va por México, de la cual formó parte el PRI. Bueno, pues esa misma organización publicó un amplio reportaje que desnudó algunas actividades presumiblemente irregulares atribuidas al dirigente tricolor. ¿Qué es lo que dice esta información? Bueno, el líder nacional del PRI conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a sus cercanos y luego revenderlos mucho más caros. En algunos casos el precio por metro cuadrado fue de unos pocos centavos o pesos, que luego multiplicó su valor en reventa, dice el reportaje que citamos. Agrega también un caso. 11 meses antes de haber tomado protesta como gobernador de Campeche, Alito Moreno compró 39,000 metros cuadrados a un precio de 4 pesos el metro. No, pues estaba baratísimo. 39,000 metros cuadrados a 4 pesos el metro, y en poco tiempo el valor se duplicó, el valor se multiplicó 500 veces, y actualmente eso que Alito compró en 4 pesos el metro cuadrado, en el momento en el que se hace el reportaje en el 2022, ya valía el metro cuadrado 2,000 pesos. Imagínese usted qué ganga compró. Bueno, el miércoles 6 de julio del 2022, en su portada, el periódico Reforma publicó en su nota principal que Alejandro Moreno, dirigente del PRI, declaró un valor de 5.3 millones por 15 propiedades que adquirió entre el 2012 y el 2015, las cuales tenían un valor real de casi 103 millones de pesos. Pero, además, esos bienes sumaban ya en el 2022, sumaba en el 2022 de 15, sumaba ya 23 bienes inmuebles, según revelan dos diferentes investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República y por la Fiscalía de Campeche. Es decir, desde el 2022, las dos fiscalías, la del Estado de Campeche y la de la Federal de la República, ya le habían echado el ojo a Alito Moreno. La información reseña también que en 2019, Alejandro Moreno fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el exgobernador de Oaxaca, el también priista Ulises Ruiz, por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de 15 propiedades en Campeche. En el 2022, en una segunda investigación que integró la Fiscalía Estatal, Moreno Cárdenas sumaba ya 23 propiedades solo en Campeche, aunque algunos de los predios sobre los que está construida su residencia están a nombre de sus familiares, agrega la nota publicada por Reforma. Hasta ahora, hasta el 2022, explica el periódico, en información publicada el 6 de julio de ese año, Moreno Cárdenas era investigado en ambos expedientes por lavado de dinero, por evasión fiscal, por peculado, por abuso de autoridad, así como por uso indebido de atribuciones y facultades. Todo eso hay en el costalito que se le atribuye a Alito Moreno. ¿Y cómo podría resolverse el asunto de esta petición de procedencia de la acción penal? Bueno, vamos a la diapositiva número 17, donde vemos lo que establece la Constitución General de la República al respecto. ¿Qué es lo que dice la Constitución General de la República con respecto a cómo se tiene que resolver o empezar a procesar el asunto de Alito Moreno? Dice la Constitución Política en su artículo 111 que para proceder penalmente contra las y los diputados y las y los senadores del Congreso de la Unión por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada. O sea, por mayoría absoluta del número de diputados que se encuentren presentes. Esto dice el artículo 111 constitucional. La Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión
si hay o no lugar para proceder contra la persona inculpada. ¿Y qué más dice la Constitución? Bueno, también advierte la Carta Magna que si la resolución de la Cámara de Diputados fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la Cámara no prejuzga los fundamentos de la imputación, es decir, políticamente la Cámara lo puede exonerar, pero eso no significa que si hay una investigación, una carpeta de investigación en su contra, y si hay una petición ante un juez para que se le detenga, una vez que pierde el fuero, pueden proceder contra él. Si la Cámara declara que hay lugar para proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con apego a la ley. Señala además que las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores, las cámaras de diputados y senadores son inatacables. Es decir, en estos asuntos que se refieren a la declaración de procedencia de la acción penal o a las sentencias en los juicios políticos para destituir a algún funcionario, las resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son inatacables y contra esas resoluciones no procede ningún recurso jurídico. Eso dice la Constitución. En el capítulo que define el procedimiento para la declaración de procedencia de la acción penal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos explica en su artículo 25 lo siguiente, que cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, la sección instructora, es decir, este grupo de 4 diputados que le presentamos, la sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si hay lugar para proceder penalmente contra el inculpado. Agrega el mismo artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que si a juicio de la sección instructora la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara de Diputados para que ésta resuelva si se continúa o se desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. La sección instructora deberá rendir su dictamen en un plazo de 60 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo a criterio de la sección. Es decir, si por ejemplo mañana la sección instructora dice hay elementos para iniciar el proceso y la investigación, tendría 2 meses, todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre, y a principios de noviembre, a más tardar a mediados de noviembre, tendría que resolver y poner a consideración del Pleno si se ejerce o no la acción penal, si se declara la procedencia de la acción penal contra Alito Moreno, lo que significaría que Alito Moreno perdería el fuero y quedaría a disposición de un juez. Pero esto tendría que suceder si en este caso la sección instructora decide que hay elementos para que se proceda a quitarle el fuero. El siguiente paso lo establece el artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala que dada cuenta del dictamen correspondiente, el presidente de la Cámara anunciará a esta que debe erigirse en jurado de procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, es decir, cuando la comisión instructora le informa a la Cámara, se convoca el Pleno para que se convierta la Cámara en jurado de procedencia y decida por mayoría de votos si se le quita o no el fuero a Alito Moreno, en este caso. Y vemos, fíjese, en la diapositiva 22, ¿cuántos diputados tiene cada partido? Esto es importante que a usted le quede claro por una razón muy, pero muy sencilla, porque los diputados de Morena no pueden argumentar que no pueden decidir
porque la Constitución establece que por mayoría se decide si procede la declaración de la acción penal o no en contra de Alito. Y en este caso vemos claramente que Morena solito, Morena sin socios, tiene 253 diputados. La Cámara de Diputados, la mitad de la Cámara son 250, por lo tanto, tiene la mayoría simple, hay quórum y podría con sus propios diputados Morena declarar la procedencia de la acción penal contra Alito si encuentra elementos para hacerlo. Pero además, Morena podría sumar los 62 diputados del Partido Verde y los 49 del PT para un total de 364 legisladores. Entonces, si hay elementos para proceder contra Alito, Morena tiene la capacidad para dictaminarlo y resolverlo solo o con los votos de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Si la Cámara de Diputados declara que hay lugar para proceder contra el inculpado, este quedará inmediatamente separado de su empleo, en este caso de la Diputación, de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En caso negativo, no habría lugar a procedimiento ulterior mientras subsiste el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Esto lo explica el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta ley advierte, como ya se lo habíamos dicho anteriormente, las declaraciones y resoluciones definitivas de las cámaras de diputados y senadores son inatacables y contra ellas no procede ningún recurso jurídico. ¿Por qué? Pues porque es un poder soberano, condicionada por razones políticas que le concedieron a Alejandro Moreno el beneficio de que su expediente se fuera a la congeladora en 2022. La declaración de procedencia de la acción penal en su contra se quedó en el suspenso luego de que el PRI apoyó la reforma constitucional que permitió a las Fuerzas Armadas continuar en las calles en apoyo de las tareas de seguridad pública hasta el 2028, asunto prioritario para Morena y para el gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso en el 2022 no lo desaforaron a Alito Moreno. Cuando era diputado federal no le quitaron el fuero. Ahora es senador y vuelve a pedir la Fiscalía de Campeche que le quiten el fuero para que quede a disposición de un juez. El asunto tendrá que pasar nuevamente por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que preside el morenista Ricardo Monreal Ávila, quien tendrá que negociar con el coordinador de los diputados priistas Rubén Ignacio Moreira Valdés y con la coordinadora de los legisladores del Movimiento Ciudadano, la exgobernadora también priista, más o menos de la misma generación, Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Una vez más, los acuerdos cupulares podrían salvar al dirigente priista de rendirle cuentas a la justicia. Y volviendo al punto de partida, nada más para cerrar este asunto, mañana, viernes 1 de agosto, la comisión instructora tendrá que analizar en un principio si existen elementos para abrir el proceso para declarar la procedencia de la acción penal contra Alito Moreno. Y con esto terminamos hoy. Buenas noches, gracias, descansen ustedes.